No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Por un país sin corrupción y por una nueva constitución. La noche del 19 de julio, Pedro Castillo fue proclamado ganador de las elecciones generales 2021 por el Jurado Nacional de Elecciones. Durante la sesión solemne, la secretaria general de este organismo, Lourdes Vargas Guamán, precisó al dar lectura a la resolución que Perú Libre, partido por el que postuló Castillo Terrones, obtuvo 8.836.380 votos, que equivalen al 50.126%, mientras que Fuerza Popular de Keiko Fujimori, 8.792.117, es decir, el 49.874%. Proclamar a los siguientes ciudadanos en los cargos que se indican para el periodo de gobierno 2021-2026. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. De esta manera, Pedro Castillo Terrones obtuvo la presidencia de la República por 44.263 votos de diferencia. Yo creo que el mensaje es un mensaje esperanzador de que cualquiera de nosotros puede ser presidente del Perú, que organizándonos en buena medida podemos llegar al poder en esta perspectiva. El poder no solamente está esperando a personas universitarias, con doctorados, con maestrías, profesores o personas que dan, puedo decir, pues exposiciones por el mundo. No, cualquiera de nosotros puede terminar siendo presidente. Pero por supuesto, entender que esto implica algo sumamente importante, en representación de una población. Puedo llegar a ser presidente no solamente por mis capacidades y mis actitudes, sino por mi capacidad de representar a un sector de la población. El sociólogo Jerjes Loaiza precisó que con el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones, se está demostrando que la población tiene otra percepción de la política, siendo ahora más inclusiva. Que sea ya presidente refleja que en adelante las fuerzas políticas de la derecha, del centro, o en todo caso, los líderes de opinión tienen que entender que el país ya no va a creerse más el cuento de que solamente las personas capaces o las personas con determinada preparación o determinada economía pueden terminar siendo presidentes o pueden terminar teniendo determinados cargos. No, ya no más eso. Ahora tenemos que entender que la población tiene otra perspectiva de la política y se ha demostrado con Castillo. El viernes 23 de julio, Pedro Castillo recibió las credenciales que lo facultan como presidente de la República. En ese momento, el mandatario negó que vaya a traer un modelo de gobierno extranjero y aseguró que combatirá el terrorismo. No somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo, venga de donde venga. Antes de hacer la entrega de las credenciales, tanto al presidente de la República, Pedro Castillo, así como a la vicepresidenta Dina Boluarte, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, rechazó que el sistema electoral haya confabulado un fraude. El proceso de elección ha sido correcto, como lo han sido la de las y los congresistas y los parlamentarios andinos, y el mundo entero así lo reconoce. En la sesión solemne participaron autoridades del Poder Judicial, del Congreso, de los organismos electorales y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. El sociólogo Jerjes Loaiza analiza lo que representa Pedro Castillo en la presidencia del Perú. Criticar la discriminación, es decir, de que una persona que refleje y representa a un gran grupo y sector de la población que hasta hace menos de 50 años no podía votar. Entonces, esto es una suerte de decir, ahora nosotros, que durante tanto tiempo se nos ha prohibido gobernar este país, se nos ha prohibido opinar siquiera sobre este país, ahora podemos finalmente gobernar. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Entonces es una manera popular, por supuesto, o sea, genera una suerte de entramado popular, populista, de poder decir a la población, yo soy como ustedes. Yo, José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mi familia,
por mis hermanas y hermanos peruanos, que ejerceré el cargo de presidente de la República en el periodo constitucional 2021-2026. El 28 de julio, en el bicentenario de la independencia, el profesor Pedro Castillo asumió la presidencia de la República del Perú. Por primera vez, en la pandemia, 130 congresistas se reunieron en el hemiciclo del Congreso para participar de la sesión solemne. Castillo Terrones juró por una nueva constitución, por sus hermanos campesinos y ronderos. Además, hizo un llamado a la unión del país. Analicemos algunos puntos de su primer mensaje a la nación. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. En medio de aplausos y compromisos, Pedro Castillo asumió el mando del país hasta el 2026. Desde su llegada al Congreso, mostró un estilo distinto al de sus antecesores. No vistió terno, pero sí llevó su tradicional sombrero. Evitó caminar por la alfombra roja, pasar revista a las tropas, pero a su ingreso al hemiciclo fue efusivo en el saludo con algunos de sus partidarios. Y en estos momentos ya se acerca a la puerta principal del Congreso de la República, donde es recibido por los miembros de la Comisión de Recibo, precisamente integrada por parlamentarios de las distintas tiendas políticas, quien brindan el saludo al presidente electo, quien ya se encuentra entonces ingresando a la sede del Legislativo. Yo, José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente de la República en el periodo constitucional 2021-2026. Acompañado por Dina Boluarte como vicepresidenta, Castillo Terrones se convirtió en el presidente 130 del Perú republicano. En su primer discurso al Congreso, sostuvo que es un honor asumir el mando en la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Lamentó que aún persistan diferencias que nacieron en el virreinato, como la explotación a los indígenas y otras poblaciones. Resaltó que la Constitución del 79 recién permitió el voto a toda la ciudadanía. Dijo que la de 1993 recortó una serie de derechos,
pero ha llegado él para no defraudar al país, como otros presidentes que sí lo han hecho. Que la historia de este Perú tanto tiempo silenciado es también mi historia. Que yo fui ese niño de Chota que estudió en la escuela rural 10465 de Puña, que hoy estoy aquí para que esta historia no sea más la excepción. Quiero que sepan que tienen mi palabra. No las defraudaremos, no los defraudaré. Por primera vez en pandemia, 130 parlamentarios estuvieron en el hemiciclo. Frente a ellos, a su esposa, sus 2 hijos y a invitados como el rey de España, Felipe VI, los mandatarios de Argentina, Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia, el presidente Castillo recalcó que ganó democráticamente las elecciones y ahora el Perú debe estar unido porque es el momento de la reconstrucción nacional. Me parece que el mensaje de la nación tuvo una serie de elementos bien positivos y destacables. Y la impresión que tengo también es que era un mensaje tratando de responder a los cuestionamientos más fuertes que se le hicieran a Castillo y a Perú Libre durante la campaña electoral y antes de asumir, ¿no? Entonces, cosas como que lo de la Asamblea Constituyente iba a ir, pero iba a ir por el lado por el Congreso, que es como por donde tendría que ir. Y entonces en ese sentido me pareció un discurso políticamente hablando en términos de tratar de tender puentes, ¿no es cierto? Como de establecer, bajarle un poco la tensión política de los últimos días y presentarse pues como un gobierno que era consciente de sus limitaciones, consciente del marco legal y que además, aparte de eso, tenía, creo yo, un componente también muy interesante de un gobierno que reivindicaba pues, a las mayorías del país que habían estado, digamos, poco representadas en los últimos gobiernos. En su mensaje a la nación, el jefe de Estado anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso para viabilizar la instalación de una asamblea constituyente dentro del marco democrático. Legítimamente puede aspirar a tener como proyecto darle al país una nueva constitución. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa situación? Y entonces, de nuevo, en el mensaje, la sensación que uno tenía era, sí, pues soy consciente de cuál es el mecanismo, esto tiene que ir por el Congreso, vamos a presentar una ley, ¿no? Vamos a discutirlo con los congresistas, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, y ya, eso me parece que era como muy rescatable. Adelantó que no trabajará desde Palacio de Gobierno, sino que cederá este monumento histórico y lo convertirá en la sede del Ministerio de las Culturas, como pasará a llamarse el actual sector con sede en San Borja. Debo decirles que yo no gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. En términos simbólicos es muy interesante, digamos, ¿no? La idea de acercar el gobierno a la gente, ¿no? Es convertir el Palacio de Gobierno en un museo es exactamente eso,
pero claro, genera una serie de dificultades en términos desde dónde va a despachar el presidente, dónde van a estar sus oficinas, cómo podemos cumplir con las obligaciones de registrar todas las visitas y las reuniones. Entonces, en fin, creo que fue una típica medida que trata de ganar simpatía y que después nos mete en problemas, en otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, digamos, si persiste con la idea, en fin, está en su derecho, ¿no es cierto? Pero creo que rápidamente tiene que resolverse el tema de dónde van a estar las oficinas del presidente, el consejo del premier y que cumplan con lo establecido en la ley, ¿no? Otro punto que resaltó fue el desafío de llegar a fin de año con más del 70% de la población vacunada. Los centros y postas de salud garantizarán la atención médica, laboratorio y exámenes con real gratuidad, sean y no asegurados. Me parece, en principio, me parece muy positivo que se reconozca lo que se ha hecho bien y que se dé la sensación de continuidad, porque no es verdad pues, que estuviéramos en una situación donde el sistema de vacunación no estuviera funcionando, ¿no? En otro momento, el mandatario dijo que sí es posible realizar cambios en la economía del país, respetando la propiedad privada. Durante la campaña electoral se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. No haremos nada de eso porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión. La propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado. Me parece que es una buena declaración, pero me parece que la inestabilidad política que se abre en los próximos meses podría hacer que todo sea, no sé, relativo, inestable, complicado, contradictorio. El presidente Castillo se refirió además que el gobierno destinará la publicidad del Estado a los medios de comunicación de las regiones y también a las plataformas digitales. Estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales. Creemos que así podremos garantizar una mejor cobertura de la publicidad estatal y una correcta descentralización del gasto público. Me parece muy bien que se piense, digamos, en el país en su conjunto. Me parece muy bien en que asumamos que Lima no es el Perú, es absolutamente razonable, ¿no? Y necesario. Pero el problema sería, digamos, que esto nos lleve a una lógica con unos sí, con otros no, porque creo que al final lo que hace va a jugarle en contra a cualquier intento del gobierno de comunicarse con la población. Sobre la educación, anunció el retorno de las clases presenciales a más tardar en el primer semestre del 2022, además de garantizar la vacunación de todos los trabajadores del sector. El jefe de Estado ratificó su propuesta de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la construcción de los trenes Inca y Grau a lo largo del territorio nacional. Además, reafirmó que su gobierno trabajará para garantizar los estándares de calidad ambiental para convertir al Perú en un país carbono neutral al 2050.
Ya justo casi al mismo tiempo había llegado otra llamada que era para cantar el himno nacional en la Pampa de la Quinoa. Entonces digo, wow, la Pampa de la Quinoa es tan histórico. Para mí ha sido bastante emocionante, una experiencia hermosa. José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente constitucional de la República del Perú por encargo del pueblo peruano, por un país sin corrupción, por todos los pueblos del Perú y por una nueva constitución. El 29 de julio, en el santuario histórico de la Pampa de Ayacucho, cientos de personas esperaban al presidente de la República, Pedro Castillo, pues en este lugar, donde se selló la independencia del Perú, el 9 de diciembre de 1824, el mandatario realizaría una juramentación simbólica. Así tenemos la imagen del helicóptero ya en pantallas y justamente estamos nosotros a la expectativa. El jefe de Estado llegó acompañado por los presidentes de Bolivia, Luis Arce, de Chile, Sebastián Piñera, y Argentina, Alberto Fernández. Quienes también se sumaron fueron el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y autoridades de la región Ayacucho. Y miren ustedes cómo la población ya está muy cerca del vehículo, y esto es básicamente lo que la población esperaba, ¿no? Un acercamiento entre el mandatario y todos ellos que están a la expectativa de su llegada, todos ellos que esperan escuchar un mensaje luego de la juramentación simbólica que va a realizar. Suben al estrado oficial entonces el presidente de la República, acompañado por la primera dama de la nación. La ceremonia de juramentación inició con el himno nacional, pero esta vez cantado en quechua por la soprano lírica Hatunquilla, que en quechua significa luna grande. Conozcamos más sobre esta artista que cautivó con su voz a los asistentes nacionales y extranjeros. Perú. Lilian Cornejo nació en Lima, pero sus padres son de Cajamarca y La Libertad. Ella creció escuchando música andina y por casualidad descubrió su talento para el canto lírico. No sabía que lo podía expresar y lo podía cantar, ¿no? Y eso también se dio en una casualidad ya más adelante, cuando estaba en una presentación y me olvido la letra y empiezo a cantar como si fuera una flauta. Me convertí en una flauta cantando y eso le gustó a la gente
Y ahí descubrí que tenía bastante registro vocal. Así descubrí que podía hacer cualquier interpretación de la música lírica andina si me lo proponía, ¿no? Desde el año 2010 se ha dedicado a llevar su arte a Italia, Estados Unidos, Corea del Sur, Bolivia, entre otros países, hasta que recibió una llamada para cantar el himno nacional en quechua en el santuario histórico de La Pampa de Ayacucho. En realidad me hicieron 2 llamadas, ¿no? Una para una presentación en Lima, que también tenía que ver con protocolo, pero ya justo casi al mismo tiempo había llegado otra llamada que era para cantar el himno nacional en La Pampa de la Quinoa. Entonces digo, wow, La Pampa de la Quinoa es tan histórico, y no dudé, arreglé mis cosas y prácticamente no dormí ese día porque estaba arreglando mis cosas y viajé, ¿no? Al llegar al santuario histórico de La Pampa de Ayacucho, ubicado en el distrito de Quinoa, a 1 hora de la ciudad de Huamanga, un grupo de niños la esperaban, pues tenían una coreografía preparada para el momento en que se entone el himno nacional. Los niños y yo estábamos nerviosos, sobre todo cuando yo estaba tranquila y los profesores decían, no jueguen, creen que los va a ver todo el mundo. Y a los niños, ¿no? Y yo también me ponía nerviosa, porque ahí recién veía, uy, verdad, no es cualquier presentación, pero va a haber mucha gente. Al mediodía las autoridades llegaron, saludaron a los cientos de asistentes que vinieron de diversas partes del país. Y Hatunquilla era la encargada de dar inicio a la ceremonia con el himno nacional. Ahí estuvimos con los niños maravillosos de Huanta, que muy tiernos ellos, saludando, ¿no? Saludando a todos los lados, al norte, este, sur, que era la idea. Ahí los conocí también. Y bueno, claro, hay proyectos para más adelante también a partir de esto que se dio. Es una gran experiencia saber que todos los oídos del mundo te van a estar escuchando, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Que vas a un campo cerrado donde la gente ya te va a escuchar, ya te ha escuchado tantas veces y ya tú cantas como siempre lo has hecho, ¿no? En esta ocasión es un público general, nuevo, y era un reto histórico, se dio, ¿no? Contra todas las limitaciones del tiempo, porque sabemos que cantar en el aire libre, pues abría la boca para cantar, pero venía todo el aire como que aspiraba, ¿no? Y es distinto, las resonancias, todo es distinto. Pero no dejó de ser emocionante. Para mí ha sido bastante emocionante, una experiencia hermosa. La gran cantidad de personas que estaban en los alrededores querían ubicarse más cerca del lugar donde se iba a realizar la juramentación del presidente Castillo. Para ello rompieron el cerco policial y se colocaron en el perímetro. Pero las telas de los estrados les impedía observar con claridad. Es así que el jefe de Estado, junto a otros mandatarios y autoridades de Ayacucho, las retiraron para la comodidad de los asistentes. Se ha retirado ya la parte posterior de los toldos para que la población pueda también observar. Y no solamente del estrado oficial, sino también de los demás estrados. Esto representa más que un gesto, un mensaje a la población. Un mensaje de que la autoridad del Ejecutivo, el presidente, va a estar cerca a ellos. Porque le está dando como que la ventana a que ellos puedan entrar también al espacio que comparte el presidente de la República con otros mandatarios. El presidente de la República se dirigió a la plataforma del Bicentenario y frente al obelisco de La Pampa de Ayacucho, símbolo de lucha y victoria, donde además se encuentran monumentos de mármol de 6 generales que dirigieron la batalla que selló la independencia del Perú, realizó la juramentación simbólica. Yo, José Pedro Castillo Terrones,
Juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente constitucional de la República del Perú por encargo del pueblo peruano, por un país sin corrupción, por todos los pueblos del Perú y por una nueva constitución. Tras este acto simbólico, las expresiones artísticas y ancestrales se hicieron presentes. De esta manera, el santuario histórico de la Pampa de Ayacucho se vistió de arte, cultura y tradición. Se realizó el pago a la tierra para agradecer a la Pachamama y los apus. Kaisara, Pachamamanta Jamu, Yampayan, Kaipi, Runamasih Kuna Mikuchi. Entre las manifestaciones culturales artísticas, el tradicional carnaval del distrito de Quinua representó los saberes ancestrales. Chayhaya ñuqayinchikpas chayaykachisunchik runa siminchikpi kayna hawrasaykichikman hina kachkay. Los danzantes de tijeras interpretaron el Atipanacui, una competencia entre bailarines de Ayacucho y Huancavelica. La marinera huamanguina también se hizo presente, mostrando cómo bailaban las familias ayacuchanas de antaño en los matrimonios y celebraciones. La marinera ayacuchana, el presidente de la República está bailando junto a la vicegobernadora de la región Ayacucho. Los morochucos de Cangallo también llegaron hasta la Pampa de Ayacucho. Ellos han tenido participación importante en la independencia de nuestro país porque también han estado presentes en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. En esas batallas hemos utilizado solamente este chicote, lo que se llama el cocobolo. Cuéntanos un poco de qué está compuesto. Es un instrumento, bueno, no es de los ronderos, sino es netamente legítimo de Basilio que Guaitalla, de los muruchucos, que en esta punta está pues un plomo y basta suficiente que le haces caer, bueno, como tirándolo a la cabeza del enemigo, basta que haga caer en la cabeza, bueno, el enemigo ya deja pues muerto, ya tendido. Bueno, que quede en cualquier parte del cuerpo, el enemigo, bueno, definitivamente pues ya queda muerta. Entonces, esto es una arma que ha utilizado nuestro abuelo y seguimos conservando nosotros. De igual manera tenemos acá este poncho a utilizar porque en estas alturas siempre hace frío. Y es más, que esto está hecho pues de lana de oveja, no, está hecho pues, de la fibra de alpaca. Las mujeres además conservan su vestimenta tradicional de colores rojo y blanco. El traje es representado, el rojo es por la sangre que han derramado en tiempo de la batalla, ¿no? Y la blusa blanca se refiere a la paz que han firmado para la independencia. El sombrero.
El sombrero también así refiere como también Basilio Oki ha luchado junto con los sombreros y con su pavo real. De esta manera las expresiones artísticas y culturales se pusieron de manifiesto. Es lo que necesitamos identidad nacional. Qué bonito es cuando viajas a otros países y ves, por ejemplo en Asia, ¿no? Y cómo amaban y priorizaban su cultura. Esas cosas de incentivar, si tenemos tantas lenguas en el país, que por lo menos sean 3 enseñadas en el colegio, ¿no? Eso nos va a ayudar también a conectarnos con las culturas. Música, mucha danza, mucho arte, mucha tradición, además que conserva Ayacucho. Un puesto de manifiesto con tanta presentación artística que se ha tenido aquí en el santuario histórico. Con fuegos artificiales en el obelisco y la población desbordada, culminó esta celebración, donde también juró, como presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. Todos los presentes han tenido una esperanza que renazca la identidad nacional, que renazcan nuestras costumbres, que se muestren más al mundo. Ese puedo decir que es el mensaje, ¿no?, de esto, ¿no?, la esperanza. Ahora depende de la responsabilidad de todos, ¿no?, de que esto se lleve a cabo, que cumplamos, ¿no?, que seamos honestos, sinceros y todo por el bien colectivo, no lo individual. Guido Bellido Ugarte, juráis por Dios y estos santos evangelios. Sí, juro. Me parece que podrían pasar muchas cosas, ¿no? Que no le den la confianza, con lo cual nos acercamos a un escenario de disolución o, digamos, una salida tal vez un poco más política, es decir, darle la confianza y ejercer la mayor presión sobre ministros individuales, ¿no? El nombramiento del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha causado gran polémica. A continuación conozca su trayectoria y quienes conforman su gabinete. Guido Bellido Ugarte, juráis por Dios y estos santos evangelios. Sí, juro. Guido Bellido Ugarte, de 42 años, natural de Chumbivilcas, Cusco, se graduó como ingeniero electrónico en la Universidad San Antonio Abad y trabajó en el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elegido con 20.164 votos, es actual congresista y secretario regional de Perú Libre en Cusco desde el 2017. Su proclamación como titular de la PCM ha causado polémica debido a que el 22 de abril la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por 30 días por presunta apología al terrorismo. Guido Bellido, una persona de la que se conoce muy poco y lo poco que se conoce presenta un personaje bastante radical. Veremos qué desenlace puede tener, ¿no? Si es que el Congreso, ante el cual debe pedir el voto de confianza en el plazo de 30 días máximo, le da la confianza o si más bien se la niega y abre algún espacio de inestabilidad. Y luego, ¿qué viene eso? El analista Alberto Adriancén coincide en el rechazo que pueda generar Bellido Ugarte, pero cree que sí obtendrá el voto de confianza. Tenemos que acostumbrarnos a que los partidos deben tener cierta presencia en los gobiernos. En una democracia, uno vota por los partidos en primer lugar, ¿no es cierto? Después vota por los candidatos.
Además, considera que el Congreso no debe tomar este nombramiento como un gesto de polarización. Hay gente que cree, del lado oficial, que hay un complot golpista en marcha. Y por lo tanto, en ese contexto lo que hay que mantener es una cierta calma para evitar justamente que las alas más extremas, por llamarlo de algún modo, dibujen el escenario político, ¿no? En la noche del 29 de julio, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a 16 de los 18 ministros que conforman su primer gabinete ministerial. Hernando Ismael Ceballos Flores, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud que os confío. Por un país más justo y sin corrupción, sí, juro. Héctor Beja Rivera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Walter Edinson Ayala González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Por Dios, por mi patria y mi familia, sí, juro. Durante la ceremonia, que por primera vez se realizó fuera de Palacio de Gobierno y se trasladó al Gran Teatro Nacional, tomaron juramento ante el jefe de Estado, el abogado Juan Carrasco Millones, como ministro del Interior, al docente Juan Cadillo León en Educación, mientras que Víctor Raúl Maita Frisancho, de 29 años, fue designado como nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Víctor Raúl Maita Frisancho, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Por la seguridad alimentaria, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Juan Manuel Carrasco Millones, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Por Dios, mi familia, por todos los policías mártires caídos durante la pandemia y por un Perú libre de corrupción, sí, juro. Momentos después, Iber Maraví Olarte asumió el Ministerio de Trabajo, Iván Quispe-Apaza la cartera de Producción y Roberto Sánchez Palomino el de Comercio Exterior y Turismo. En Energía y Minas, asume Iván Merino Aguirre. En Transportes, Juan Silva Villegas. Y en Vivienda, Heiner Alvarado López. El ex candidato presidencial Ciro Gálvez Herrera, nombrado como nuevo ministro de Cultura, juró en quechua. Ciudadano Ciro Alfredo Gálvez Herrera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Taitanchik, Señor Jesucristo, Raico, yo peruano kunapa allin kananchikpa, yo indígena runa kuna kunang manta, ñaupakman allin kananchikpa, ari juranin. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria por lo demás. Para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social fue designada la actual vicepresidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, y Anaí Durán Guevara, en el Ministerio de la Mujer. Por la memoria de Micaela Bastidas, por las mujeres peruanas y un país con igualdad, sí, juro. Finalizada la ceremonia, aún no se conocía quiénes ocuparían los ministerios de Economía y Finanzas y de Justicia. Hasta el viernes 30 de julio que se realizó la juramentación y con ello se completó el gabinete de Guido Bellido. Pedro Andrés Toribio Topilsin Franklin Balbé, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica o orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional. Sí, juro.
En tanto, en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, juró como ministro de Estado Aníbal Torres Vázquez. Señor Aníbal Torres Vázquez, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el espacio de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. El gabinete liderado por Guido Bellido en los próximos días acudirá al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Me imagino que las bancadas y los congresistas estarán pensando, digamos, cuál es la mejor estrategia para evitar, digamos, una disolución del Congreso, ¿no? Me parece que podrían pasar muchas cosas, ¿no? Que no le den la confianza, con lo cual nos acercamos a un escenario de disolución o, digamos, una salida tal vez un poco más política, es decir, darle la confianza y algo así como ejercer la mayor presión sobre ministros individuales, ¿no? Con lo cual no se está negando la confianza a todo el gabinete. El analista político señaló que el Ejecutivo debe tomar decisiones que no generen confrontaciones. Bajarle un poco la intensidad a la confrontación política, ¿no? Eso me parece que es fundamental, porque si no, creo que vamos a entrar a una lógica de confrontación de nuevo, ¿no es cierto?, entre el Ejecutivo, el Legislativo, entre una parte del país, la otra parte del país, Lima, regiones, pobres, ricos, y eso quién sabe cómo puede terminar.